El presidente Guillermo Lasso impulsa un plan Ecuador para luchar contra el narcotráfico. Pide ayuda a Estados Unidos y a la Unión Europea. Informe de comisión que investigó los Pandora Papers asegura que el presidente Lasso supuestamente incumplió la ley. El oficialismo lo niega. Un operativo permitió capturar a 4 integrantes de una organización que vendía medicinas falsas. Un hombre fue asesinado con varios impactos de bala cerca de una iglesia en el suburbio de Guayaquil. 5 horas después, un menor murió con 4 disparos en el norte de la ciudad. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a otra jornada más de noticias aquí en Televistazo Estelar de este viernes 5 de noviembre de 2021. Arrancamos con la información. Desde España, el presidente Guillermo Lasso afirma que combatirá el narcotráfico con la colaboración de países amigos. Asimismo, indicó que respeta la decisión de la Corte Constitucional de reducir la duración del estado de excepción a 30 días. Tenemos un informe desde Madrid con nuestro corresponsal Marcelo Moncayo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos para ustedes desde Madrid. Efectivamente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió su segundo día de visita oficial a España. Muy temprano fue el protagonista del foro organizado por el diario ABC, en donde se habló sobre el siglo XXI. ¿Qué es lo que depara este siglo para las democracias latinoamericanas? El presidente aseguró además que se va conforme al Ecuador porque ha demostrado que en estos momentos el país es confiable para los inversores. Desde España, el presidente de la República afirmó que para luchar contra el narcotráfico se requerirá de la ayuda de los países amigos. El Ecuador solo no puede salir adelante si no es con el apoyo de la región. Por eso he planteado inclusive la posibilidad de que ya es hora de un plan Ecuador. Es un plan que demanda el apoyo y el respaldo de países amigos, de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Lasso durante esta jornada se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y participó en un foro organizado por el diario español ABC, que contó además con la participación del ex jefe del gobierno español, José María Aznar. Él contaba que Ecuador es hoy un punto de referencia en América Latina. En un mundo desordenado, en una Latinoamérica preocupantemente desordenada, aparece Ecuador y aparece Guillermo Lasso como realmente un punto de referencia y una luz muy importante, ¿no? En entrevista con la agencia Europa Press, Lasso indicó que como demócrata respeta el dictamen de la Corte Constitucional que limita a un mes el estado de excepción que fue decretado a mediados de octubre. Dijo además que aún no ha pensado en la necesidad de renovarlo, ya que espera al final de los 30 días analizar los resultados de la presencia de militares en las calles. Acción que considera ha dejado resultados positivos. Y mañana, en uno de los últimos eventos que tendrá dentro del marco de esta visita, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunirá con representantes de la comunidad de ecuatorianos. Este es el informe desde Madrid. Juan Carlos, tú sigues con más. Gracias, Marcelo, por ese informe desde España. Por decisión de la Corte Constitucional, la vigencia del estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso terminará en 11 días. El organismo condicionó al gobierno la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna solo en 9 provincias. Paul Romero con el informe. El gobierno pretendía que policías y militares trabajen de manera coordinada en las calles durante 2 meses por el incremento de la actividad delictiva, pero la Corte Constitucional redujo el tiempo a 30 días. La vigencia del estado de excepción por grave conmoción interna terminará el próximo 16 de noviembre por decisión de la Corte Constitucional, que además limitó el estado de excepción a 9 provincias: Esmeraldas, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. No es la primera vez que la Corte Constitucional observa al Ejecutivo por la declaratoria de estado de excepción, como lo advierte el constitucionalista Ismael Quintana. Sin justificación alguna se argumenta grave conmoción interna, ¿no? Cuando la Corte ya ha dicho en otros casos previos que el tema del incremento de la inseguridad o de la delincuencia no configura la causal de conmoción interna,
ni mucho menos puede ser utilizado para, por ejemplo, disponer la movilización de Fuerzas Armadas. Durante los 5 días de feriado, en plena vigencia del estado de excepción, se registraron y policial en las calles. Pues Fuerzas Armadas no ayudan más que en el control de armas, en la revisión de documentos, pero no van más allá. Es decir, usted no ve a Fuerzas Armadas patrullando u ocupándose de directamente la protección o la seguridad ciudadana. Eso queda en manos de la Policía Nacional. La Corte aclaró que las Fuerzas Armadas se limitarán a realizar operativos en los que cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la Policía Nacional. El respeto al principio de proporcionalidad, como también el derecho a la protesta social. Los dirigentes del sector indígena detallaron que mañana van a definir si aceptan o no la invitación al diálogo o si van a continuar con el paro en los próximos días. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, llamó a los asambleístas de Pachacutic a velar por los intereses de las comunidades indígenas. José Carlos Alvarado nos trae más detalles sobre esta jornada. Fue una cita pactada en la comunidad de Purubín en medio de las montañas de la provincia del Cañar. Aquí un centenar de pobladores del Austro y otras zonas del país se acercaron para escuchar el trazado de la Agenda Agraria, hoja de ruta para combatir las principales necesidades del campo. A este punto llegó Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. El dirigente señaló que este sábado 6 de noviembre el sector indígena definirá si entablarán el diálogo con el gobierno nacional o si continuarán con las manifestaciones. Una decisión que aún no descarta. Nosotros hemos dicho, las movilizaciones no están suspendidas, no están paralizadas, simplemente hemos retornado de las calles a seguir debatiendo en nuestras comunidades. Esta parte de la dirigencia del sector indígena ha solicitado al presidente Guillermo Lasso que no existan condiciones en el diálogo al que han sido convocados, sobre todo para tocar el tema del precio de los combustibles. Y nosotros exigimos que el diálogo sea abierto, sea consolidado con todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los presidentes de turno que lo han hecho es de manipular. Tomamos la decisión interna y después dicen otra. Además, Issa criticó a los asambleístas del movimiento Pachacutic, a quienes señaló por tener intereses distintos a los de las comunidades. Por ello invitamos a los compañeros dirigentes del movimiento Pachacutic, los asambleístas, actúen apegados a las decisiones de las bases y de las mayorías. No hay resquebrajamiento, hay actitudes individualistas. Por su lado, el gobernador de la provincia del Cañar indica que está del lado del diálogo, pero pidió que si se realicen movilizaciones se hagan en el marco de la ley. Pues que lo hagan de manera pacífica, respetando el derecho de que, insisto, quienes quieren trabajar. No se puede permitir, por ejemplo, paralización de las vías. La reunión de este sábado será vía telemática y contará con la participación del resto de los dirigentes de la CONAIE. La empresa estatal Petroecuador intentará rematar los aviones de TAME para de esta forma cobrar parte de la deuda que la aerolínea en liquidación tiene con la petrolera por provisión de combustibles. La mayoría de los bienes de TAME están embargados por las deudas que no ha podido honrar. Francisco Garcés con más información sobre este tema. Cuando el gobierno pasado, el 19 de mayo de 2020, decidió liquidar TAME, las deudas por más de $300 millones ahogaban a la empresa y sus activos apenas llegaban a 45 millones. Ahora, en cambio, solo tiene para cubrir $36 millones, mientras sus deudas han subido a más de 402 millones. Hay ahí un pasivo muy grande, ¿no? Que todavía no se ha definido con claridad cómo sería cubierto. Pero siempre las cosas pueden ser peores. Es que sus principales bienes, que son sus aviones, están embargados porque Petroecuador acudió a la justicia para intentar cobrar una deuda de $145 millones por provisión de combustibles. TAME tiene 7 aviones, 2 Embraer 190, 3 ATR y 2 Kodiak para rutas cortas, todos avaluados entre 12 y 15 millones de dólares. Este es uno de los Embraer 190 de propiedad de TAME. Aquí en la capital de la República son 25 técnicos especializados que hacen el programa de preservación de este y otros 4 aviones de la empresa. La prioridad de Petroecuador será rematar estos aviones y no seguir generando gastos. Es que TAME no puede siquiera pagar el arriendo de hangares. Los recursos que obtengan servirán para saldar en parte la deuda que tiene
TAME con Petroecuador, que esperamos que estos aviones puedan ser adquiridos por alguna compañía de transporte aéreo del Ecuador. Sin su principal activo, la liquidación de TAME espera ahora rematar otros bienes de servicios aeroportuarios para cubrir las liquidaciones pendientes a 36 empleados. Es que de la planta de 933 trabajadores que tenía la empresa, 897 fueron liquidados con $17 millones aportados por el Estado. Lastimosamente van a existir muchos acreedores que no van a poder cobrar sus acreencias con la compañía en liquidación. 150 de esos empleados también exigen que la empresa les reconozca su derecho a la jubilación patronal, rubro que ascendería a $2 millones. $2 millones, que no es ni el 1% de la deuda total que tiene TAME. Nos perjudicaron tanto y perjudicaron tanto a la aerolínea. Ante la negativa de TAME de reconocer esos valores, los ex trabajadores esperan que la Corte Constitucional les conceda una acción de protección para obligar a la compañía a pagar. Pero el gobierno tiene claro que será imposible cubrir las deudas que dejará la empresa, que deberá extinguirse hasta mayo próximo. La proforma presupuestaria presentada por el Ejecutivo para el próximo año plantea un gasto en servidores públicos de más de $9.000 millones, mientras la Federación de Estudiantes Universitarios denuncia que el gobierno proyecta un recorte al presupuesto de las universidades públicas en 2022. Aquí un informe. Según los datos oficiales, hasta agosto de este año, el gasto en burocracia fue de más de $8.200 millones. No obstante, para 2022, el gobierno de Guillermo Lasso presupuesta un incremento poco más de $9.000 millones en sueldos de los empleados públicos. Aunque la cifra es mayor, el presidente de la Federación de Servidores Públicos considera que el gobierno seguirá con el recorte de personal en las entidades estatales. Estamos absolutamente convencidos que va a continuar el congelamiento de sueldos, de que va a producirse una reducción, especialmente en el universo de los compañeros que laboran con contratos de servicios ocasionales. La proforma presupuestaria de 2022 plantea un gasto en salud de más de $3.400 millones, mientras que para educación una cifra similar, valores que según expertos también han sido reajustados. El argumento que tiene el gobierno es que no va a haber reducción de la parte operativa de salud y educación, pero que se ha detectado un buen número, parece que abultado número de gente administrativa que trabaja en el sector salud y en el sector educación. Por ahí será el recorte. En cuanto a la asignación para universidades estatales, la proforma señala que en 2021 el presupuesto fue de más de 1.100 millones, mientras que para 2022 se estarían destinando 1.157 millones. Sin embargo, en un comunicado, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, señala que la proforma reduce $213 millones a las universidades y escuelas politécnicas, poniendo en riesgo la calidad, el acceso, la investigación en la educación superior y los planes de retorno progresivo presencial a las aulas universitarias. Por el momento, las universidades públicas no han emitido un pronunciamiento oficial al respecto, pues aún analizan el presupuesto planteado por el gobierno para el próximo año. El ministro de Economía y Finanzas aseguró que de aprobarse el paquete de reformas tributarias, el Ecuador estaría muy cerca ya de eliminar su déficit fiscal. Según Simón Cueva, el gobierno está dando pasos responsables hacia un futuro fiscal sostenible. En rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, indicaba cuál es el objetivo que persigue el gobierno con la reforma tributaria que se analiza en la Asamblea Nacional. Asegurar que el país tenga un futuro fiscal sostenible, un futuro de mediano plazo importante, un país serio, un país creíble fiscalmente, un país que hace bien su tarea. Indicó que mantienen la expectativa de que la reforma sea aprobada sin mayores cambios, porque eso le permitiría al país acercarse a la estabilidad fiscal. En caso de aprobarse la Ley de Desarrollo Económico en términos similares a los que está planteada, eso permitiría más ingresos para el Estado y una reducción adicional del déficit fiscal que llegaría a cerca de 2,5% del PIB. En relación a la proforma presupuestaria del 2022, el ministro Cueva contó que se reorganizaron las cuentas y que es por eso que parecería que el próximo año se va a gastar más. Estamos reclasificando cerca de $1.500 millones, un poquito más de $1.500 millones que estaban antes clasificados
como gasto inversión y que ahora van a estar clasificados como gasto corriente, gasto permanente, sea como sueldo, sea como pago de transferencias corrientes y bonos. Y que se confía en crecer un poco más de 3 puntos del PIB en este año. Según el ministro, la economía se está dinamizando y la recuperación es una realidad que se va acelerando. Más información para ustedes. Sin debate, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe sobre los Pandora Papers. En el documento señalan como posibilidad que el presidente Guillermo Lasso esté incurso en la prohibición de tener recursos en paraísos fiscales. El oficialismo insistió en que no existen pruebas, como nos muestra Patricio Díaz. Se leyó el informe de la Comisión sobre los Pandora Papers y el presidente de la mesa dio paso de una vez a la votación. Sin debate. En una comisión y no se da atención a lo que uno puede opinar. Estoy en contra de esta moción, que ni siquiera ha sido debatida conforme el orden del día. Pero igual siguió. Con el respaldo del correísmo y Pachacutic, el informe se aprobó con 6 votos a favor, 2 en contra del oficialismo y la abstención de una legisladora de Pachacutic. Y en algunos puntos en que podían haber sido aquí debatidos y no hemos tenido esta oportunidad. Y aunque en la comisión reconocieron que las autoridades no dieron información e incluso otros comparecientes y solicitudes no fueron atendidas, los comisionados de mayoría dicen tener lo suficiente. Y en el informe señalan que el primer mandatario sí tendría empresas en Panamá, lo que según el documento configura el incumplimiento constitucional por conmoción interna y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales. Desde el oficialismo piden pruebas, pero dicen que nadie se las da. La Comisión de Garantías Constitucionales durante esta investigación no ha obtenido ningún dato, menos ha revisado los 12 millones de documentos que habla Pandora Papers. Sin embargo, en el informe aprobado por la oposición le piden además al Pleno que le den 8 días al presidente para que se presente ante los 137 asambleístas y responda a sus cuestionamientos. Yo creo que hay suficiente información y si el presidente de la República quiere responderle no a la comisión, no a la Asamblea Nacional, insisto, es una respuesta que tiene que darle al pueblo. El oficialismo sentía una investigación dirigida. Quieren desconocer o dejar de lado algunas pruebas que ha presentado incluso el abogado del mismo presidente de la República. Va a ser un informe que simplemente sigue sesgado bajo una visión política y con una intención de buscar perjudicar la imagen del presidente de la República. Y de aquí este informe pasa al Pleno, junto a otro, de minoría, impulsado por el oficialismo, que pide en cambio el archivo del proceso. Serán los 137 legisladores los que decidan qué pasa después. Y hace pocos momentos el gobierno respondió y rechaza el informe de la comisión señalando lo siguiente. El gobierno hace un llamado al Pleno de la Asamblea Nacional que ahora debe conocer y discutir dicho informe para que cumpla su papel apegado a la Constitución y en defensa de la democracia, rechazando semejante injurídica e inmotivada opinión. El comunicado también menciona que viola no solamente toda regla de derecho, sino la lógica y hasta la del idioma, y cuyas conclusiones no solo son patentemente falsas, sino que inclusive no tienen hilación lógica alguna con los antecedentes planteados, que no pasan de ser meras especulaciones. En otros temas, 4 personas fueron detenidas en Pichincha e Imbabura durante un operativo policial. Son sospechosas de comercializar medicamentos falsificados. En los allanamientos se incautaron más de 1 millón de medicinas. Alex Pila con los detalles. Los allanamientos ocurrieron en Quito e Ibarra. Estos inmuebles servían como centro de acopio para distribuir medicina falsa. Como resultado tenemos más de 1 millón de medicamentos tipo pastillas. A la policía y a la fiscalía les tomó unos 6 meses desarticular la organización, que transportaba el producto desde Perú y Colombia por caminos clandestinos. Se realizaron 4 detenciones de ciudadanos ecuatorianos que no tienen antecedentes previos. Personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria identificó numerosos fármacos de nombre comercial pero sin registro sanitario. Se pretendía venderlos a la población. La más importante es la terramicina, que ya salió del mercado nacional de aquí de Ecuador. Ya estamos más o menos hace unos 6 años atrás que este medicamento ya no se vende aquí en el Ecuador. El valor de los insumos sería de $400,000, pero al salir al mercado su valor se duplicaría. Insumos médicos y productos de consumo humano caducados
adulterados sin contar con las regulaciones sanitarias correspondientes, productos que eran envasados de manera irregular y almacenados y comercializados. Tanto la policía como la fiscalía continúan con las investigaciones para determinar si más personas estarían involucradas. Un grupo de habitantes protestó en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo. Reclaman agilidad en las obras que se planifican en esa carretera donde se registran constantes deslaves ya desde hace algunos meses. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya firmaron 2 contratos para darle mantenimiento, como nos cuenta Bessie Granja. Esta mañana los pobladores de la parroquia Molleturo se concentraron en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. En el plantón exigieron el arreglo inmediato de esta carretera que une las provincias de Azuay y Guayas. Esperando de que se intervenga en forma inmediata ya la restauración, la construcción y estabilización del kilómetro 49 para que en el menor tiempo posible quede habilitado. Como parte de la protesta, los habitantes retuvieron a un funcionario del Ministerio de Transporte y al teniente político con la finalidad de exigir la presencia del gobernador de la Azuay y del ministro de Transporte, Marcelo Cabrera. Hemos decidido estar en sesión permanente. Estará el ingeniero que han mandado del EMEPTON, estará hasta cuando venga el señor ministro. Por su parte, el Ministerio de Transporte en un comunicado señaló que esta cartera de Estado dispuso el desplazamiento de maquinaria adicional a la zona para agilizar los trabajos de limpieza. Sin embargo, un grupo de ciudadanos impidió el inicio de obras y mantiene retenido al director provincial, Fausto Saldúa, en el sitio del deslizamiento. En días pasados, las autoridades firmaron un contrato para ejecutar algunos trabajos de mantenimiento en esta vía, que debido al clima registra constantes derrumbes. Para el kilómetro 49 se tiene un presupuesto de $5.5 millones. Se está ya en la fase de los estudios, más bien dicho, se está terminando la fase de estudios y esperamos que en un lapso no mayor de 15 días ya se pueda suscribir el contrato con la empresa. Se tiene previsto que altos funcionarios del Ministerio de Transporte se reúnan con los pobladores de esta parroquia para socializar el plan que se aplicará en esta vía. Otro caso de sicariato en Guayaquil. Un hombre fue asesinado con varios impactos de bala cerca de una iglesia en el suburbio de Guayaquil. Según la policía, la disputa de territorio por la venta de drogas sería una de las causas de la muerte violenta. Las muertes no paran en Guayaquil, una de las ciudades más violentas del país. El hecho ocurrió en las calles 42 y Rosendo Avilés, al pie de la casa parroquial de la zona, en el suburbio de la ciudad. Según testigos, 2 hombres habrían llegado en una bicicleta y disparado al menos 3 veces en la espalda de un joven de 26 años. La víctima sería un consumidor y vendedor de droga del sector, que no tiene antecedentes penales, pero que ya había sido amenazado hace varias semanas. Es una de las hipótesis que se trata de una disputa de territorio por la venta de droga. La policía llegó hasta el lugar y dentro de las investigaciones descubrió una particularidad. Lamentablemente la gente de aquí no da información, seguramente por temor. Eso dificulta obviamente las investigaciones. El equipo de medicina legal retiró el cuerpo para los análisis correspondientes ante el nerviosismo de los moradores del sector. La policía continuará con las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo asesinato. Y un adolescente de 17 años fue asesinado con 4 balazos en su rostro en el norte de Guayaquil. Según la policía, mientras el menor caminaba, un sujeto en una moto se acercó y le comenzó a disparar. La familia de la víctima aseguró que el adolescente había recibido ya amenazas de muerte hace pocos días. Con este asesinato suman 551 muertes en lo que va del año en la zona 8, compuesta por los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. 94 venezolanos son parte del vuelo de repatriación que saldrá esta noche desde Guayaquil. Son migrantes que buscan regresar a su país. Más de 5.000 ciudadanos ya se han acogido al programa de vuelta a casa, que es impulsado por el gobierno de Venezuela. Francisco Garcés nos cuenta más detalles. El bus está a las afueras del consulado de Venezuela en Quito.
Ahí se embarcaron 45 ciudadanos que vuelven a su país. Viajan por tierra a Guayaquil y ahí se unirán a un grupo de 49 personas más y juntos tomarán un vuelo de Conviasa para volver. Bueno, mucho tiempo fuera, muy difícil la situación a veces acá y allá están nuestros familiares también esperándonos, mi papá, la familia de mi esposo y queriendo conocer al bebé. En el grupo hay familias completas con niños pequeños, personas de la tercera edad y otros con alguna necesidad especial de volver a su país. Para acogerse al programa se inscribieron y cancelaron el valor del pasaje por tierra a Guayaquil y la prueba PCR de COVID-19 necesaria para entrar a Venezuela. A muchos de estos ciudadanos la pandemia les dejó sin trabajo y sin posibilidades de mantenerse en Ecuador. Como profesora de inglés, a eso me dedicaba. Lamentablemente con la pandemia me quedé sin trabajo. La escuela cerró por falta de niños. Con este ya son 58 los vuelos desde el Ecuador por el que han vuelto a su país más de 5.000 venezolanos. Así como la gente tiene un derecho humano migrar, cuando tienen necesidades económicas, también regresar es un derecho humano. Y a nivel internacional estamos hablando de 26.000 personas para 151 vuelos. Según las cifras oficiales, en el Ecuador viven 321.000 ciudadanos de Venezuela, aunque el gobierno estima que esa cifra se acercaría a las 500.000 personas. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Hoy se registró mayor presencia de personas de la tercera edad en los centros de inoculación en Quito, pero hubo molestias porque algunos aún no cumplen los 6 meses desde que recibieron la segunda dosis. Alex Pila nos cuenta más. En Ecuador hay 1.600.000 adultos mayores. Ellos comenzaron a recibir la dosis del refuerzo. Hoy algunos puntos de vacunación en Quito lucieron abarrotados y hubo molestias. Mucha gente, pero el proceso es rápido. Para esta población que recibirá la tercera dosis, el requisito principal es que haya pasado 6 meses desde que completaron la segunda dosis. Hemos tenido también algunas personas que no completan todavía los 6 meses para colocarse su dosis de refuerzo. Entonces, en aquellas personas, pues, lo que queremos es más bien que la ciudadanía pueda revisar su carnet de vacunación. Mauricio tiene 80 años. Fue uno de los primeros en completar las 2 dosis. Luego de más de medio año pudo recibir la tercera. Están muy ordenados, tranquilamente la gente pues de la tercera edad. Y también veo que no solamente de la tercera edad, sino niños. Según el vacunómetro, hasta hoy se han inmunizado a 60.670 personas con terceras dosis. Solo el jueves fueron inoculados 2.486 adultos mayores en todo el país. Otros de los lugares donde también se aplica la vacuna son los centros de salud. Estas imágenes corresponden al sector de Carapungo Norte de Quito. Porque mi otra hija me hizo vacunar a tos en el centro de exposición y ahora me mandó con mi otra hija. Mientras que en el Comité del Pueblo, también en el norte, se vivió un panorama similar. Y no tenemos preferencia los de tercera edad, los ancianos, mejor dicho, que somos ya pasado de los 80 años, somos ancianos. Las autoridades recomiendan a este grupo etario acudir solo si ya pasaron los 6 meses desde su segunda dosis y no olvidar el carnet de vacunación. Así podrá acceder al refuerzo. Y 2 investigadores ecuatorianos confirman la seguridad que proporciona la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 de forma combinada, es decir, de fármacos de diferentes compañías. Según estos especialistas, la mezcla proporciona mayor inmunidad contra la enfermedad a los adultos mayores, como nos detalla Bessie Granja. Este es su refuerzo que la combinación de vacunas es más efectiva. Así lo confirman 2 investigadores sobre la aplicación de una tercera dosis contra el COVID-19 para adultos mayores en Ecuador. Según el Ministerio de Salud, esta población será inmunizada con AstraZeneca. Sin embargo, la mayoría de quienes tienen más de 65 años recibió a inicios de 2021 Pfizer o Sinovac. ¿Es segura la combinación de vacunas? Existen muchísimos estudios en diferentes países, tanto europeos como norteamericanos y canadienses, e inclusive en Chile, en que se han mezclado vacunas y los resultados definitivamente han sido positivos. Recomendamos fuertemente a las personas mayores de 65 años ir a recibir la tercera dosis.
Lo mismo opina Paul Cárdenas, docente investigador de la Universidad San Francisco de Quito, quien detalla los estudios realizados sobre este tema. Surge más evidencia, tanto en publicaciones científicas como en publicaciones de los reportes de eficacia que hacen los diferentes países. Por ejemplo, Chile ha sacado un reporte hace un par de semanas relacionado con personas que han puesto la primera y la segunda dosis Sinovac y la tercera dosis están utilizando AstraZeneca o están utilizando Pfizer. Ante el incremento de contagios alrededor del mundo, ambos expertos confirman la importancia de que la mayor cantidad de la población en el país esté inmunizada, mientras en los centros de vacunación la concurrencia de personas mayores de 65 años aún no es numerosa, por lo que se espera que exista mayor asistencia en los próximos días. Mucha atención a esta noticia a los habitantes de Guayaquil y también de cantones aledaños porque se quedarán sin agua durante 20 horas. La concesionaria Interagua anunció que desde las 4 de la mañana de este domingo hasta las 0 horas del lunes 8 de noviembre, reitero, 20 horas, se suspenderá el servicio en más de 70 sectores del norte, centro y sur de Guayaquil, así como para los usuarios de Durán, San Borondón y también de Nobol. Durante ese tiempo, Interagua dará mantenimiento a los sistemas de abastecimiento de la planta La Toma. Vamos con noticias positivas porque un hospital de Quito ofrece una terapia complementaria a sus pacientes. Se trata del acompañamiento de canes adiestrados que los visitan, generando un momento de paz y aportando, por supuesto, a su recuperación. Rafael Hermida nos cuenta sobre esta intervención que se aplica también en otros países del mundo. Zuko y Beethoven llegan para una nueva jornada laboral. Sí, así como lo escucha. Luego de desinfectarse, entran con su propio chaleco y carnet a un hospital del norte de Quito para brindar una terapia especial a quienes permanecen en tratamiento. Su presencia causa emoción no solo en los enfermos, también en el personal de salud y voluntarios. Son los más esperados del día. Beethoven llega a la habitación de Andrea para sacarle unas cuantas sonrisas y calmar un poco su dolencia. Mientras Zuko acompaña a Emma y a sus padres en una caminata por los pasillos. Ambos son parte del grupo de 5 terapistas de 4 patas, que luego de un proceso de entrenamiento, ahora visitan el hospital 2 veces por semana. El entrenamiento de los perros demora cerca de 2 años. El primer año es de socialización del perro y el segundo año es de las habilidades necesarias para el perro. Este proyecto gratuito ha sido implementado por primera vez en el país y ya está dando resultados. Es decir, hay un impacto en el bienestar tanto físico como emocional de las personas que participan de este programa. Micaela y Francisco decidieron que su hija, que llegó hace varios días a esta casa de salud, disfrute de la compañía de Zuko, un perro rescatado a quien su entrenadora le dio una segunda oportunidad de vida. El estar encerrados en un hospital no es fácil, pero sí se siente que ha bajado bastante el nivel de estrés de ella, se divierte. Como que me lame, me deja acariciarlo y eso me hace sentir bien. La Fundación Ama Bocalán espera llegar a más rincones del país, ya que estos canes también brindan terapia a personas con Alzheimer, discapacidad, en proceso de rehabilitación de adicciones o problemas sociales. Excelente y necesaria iniciativa que las mascotas ayuden a la recuperación de estos pacientes. Es importante que este tipo de iniciativas también se repliquen no solo en Quito, sino en las casas de salud de otras ciudades, de otros territorios del Ecuador y por supuesto del mundo. Hasta aquí la información en Televistazo Estelar. Mañana continuamos con más noticias actualizadas a partir de las 7 de la noche. Hasta entonces, un buen fin de semana.